Yo no tenía, ya no tenía nada, tenía marido, se fue mi marido, me dejó solo y así que vivíamos solos. Con los chicos se fue donde está la madre y no volvió más. Y al tiempo había vuelto. No volvió, le escribí yo. Le mandé decir que yo no tenía plata, si a ver si podía mandar algo que no me alcanzaba para el chico. Y entonces me manda a decir que no tenía para él, menos para vos. ¿Para qué me había mandado decir? Así que le dije que ya que no tiene para mantenerme, para mantener a los chicos más vale que se termine y que no pise más. Y así pues me quedé solo. Así me quedé solo. Primero yo había pensado de irme, como yo trabajaba, hacía de todo. Digo, yo voy a ir a Buenos Aires, dije, yo voy a contar plata, me voy a ir. Pero después no, pero yo pensaba dejar solo a los chicos. Después no. Yo pensé, dije, no voy a dejar a mi chico solo, más vale lo voy a criar. Y así quedé, trabajaba, sacaba leña, pedía caballo, traía la leña, y cargaba caballo, no sé si saben cómo es. Yo tenía caballo ahí. Y así vendía leña, de noche sabía andar vendiendo leña para poder tener pan a los chicos. Y bueno, y un día trabajaba en la pensión, yo era mucama, ayudante cocinera. Y bueno, toda la mañana iba a las 6 de la mañana, o poco antes de las 6, estaba allá. Y un día llegué allá, le dicen, dale, hágale bife a la señora, le dijeron la cocinera. Y dijo que no había carne. Y hágale huevo frito, tampoco había. Y bueno, trajo sopa. Y yo levanté la sopa, pura agua, era de pulenta. Y bueno, me trajo un vaso de vino, yo no sabía tomar. Me trajo un vaso de vino el patrón. Toma vino, me dijo, es muy bueno el vino así, dice, tomar con la comida. Y bueno, yo no tomé nada, el vino unas cuantas veces. Y entonces digo, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo acá al último? Estoy trabajando sin comer, no puede ser. Y yo tenía que llevar comida para los chicos, tenía que llevar bolsas de comida a la noche. Iba a la noche, iba como a las 3 de la mañana y iba a la casa. Había un pibe que trabajaba también, entonces me ayudaba. Y bueno, entonces pensé, yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Mejor me voy a ir a la mierda, le dije, yo no voy a quedar acá. Pensaba ir en Roca. Como el chico vino, 15 años tenía mi hijo cuando vino, no, tenía 15 años. 14 años tenía, vino acá, ese chico se me falleció, es el chico que me ha parado. Y bueno, entonces cuando agarré ese mismo tarde, vine a las 4 de la tarde en la casa, que no comía en la casa de los patrones, agarré, fui a preguntar fui a la estación, y esa vez los chicos no lo cobraban, que como eran chicos, las chicas sí lo cobraban medio pata, porque ella tenía 11 años. Así que a mí y la chica no me lo cobraba. Y después de demás las cosas yo dejé todo. Y vendía algunas cosas que había, herramientas, gallinas que había. Y así armé un poco de plata. ¿Sabés cuánto lo pagaban uno? Unos 50 nomás lo pagaban, con ese trabajo que hacía. Y yo cuando llegué, yo ni bien llegué, fui a la municipalidad a hablar con ella. Y así me había venido a hacer caso, que yo cortaba bebés y levanté una casa, una pieza. Y me dijo, no sé quién estaba esa vez, creo que se llamaba París o algo así, no me acuerdo bien. El intendente que estaba, me dijo que hiciera casa, pero no que haga de material, haga de barro, me dijo, de adobe, digo. Y así vine a levantar casa acá. Corté adobe, vine a levantar casa para estar abajo. Después como había tanto viento y se cayó, no me acuerdo cuando yo estaba en Bahía. Mantu, . 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
¿Cómo van a sacar la gente? Allá hacían así. ¿Por qué se vinieron toda la gente acá? Acá me parece que está acá en Villa del Carmen, todos son de allá del sur. Que van a ver, y a uno que le quitaban la casa, y otro que le sacaban el campo, y así hacían. Si los turcos cuando iban, y la gente no sé tímido, no sé qué tenía, que parece que no tenían miedo los blancos. No sé por qué tenían miedo si son carne y hueso como cualquiera. Porque son blancos nomás. Muchos dicen que no saben hablar la lengua, no sé por qué. A mí no me enseñaron. Yo sé, yo escuchaba nomás que hablaban los otros, cómo hablan la lengua. Antes hablaban mucho la lengua allá en el sur. Mucho hablaban la lengua. ¿Por qué no negar el idioma de Dios si Dios lo dejó? Dios lo dejó a nosotros, como lo dejó los blancos, y a nosotros lo dejó también. No tiene por qué negarlo. El que niega eso lo hace mal, porque Dios no quiere, al último no la quiere lo blanco, es lo que quiere lo negro. ¿Cuál es el pobre que tiene campo acá? Ninguno. Son un pobre trabajador, nomás trabaja y trabaja, uno se remata trabajando y sale limpio, no tiene nada. Yo veo la gente como está, no tiene nada, trabaja años y años. Pero ellos sí, ellos tienen todo. Y entonces, cuando estaba allá, lo sacaban la gente y ahora tal, lo mismo lo van a hacer. No puede ser eso. No puede ser. Yo digo que acá me van a sacar muerto. Porque ellos están acostumbrados de hacer así. Así nomás, no sé. Porque yo cuando vine allá no era vida. Era muy feo para estar. Yo sacaba leña. Yo tenía chivas y yo vendía leche y así tenía los chivos. Yo hasta vendido, si no, ¿a dónde iba a ir yo? ¿A dónde? Y después me habían venido a decir más antes que van a hacer vivienda. La vivienda para mí es una porquería, yo no quisiera vivir ahí. Yo prefiero de vivir por ahí abajo de un monte, no ir a una vivienda. Más feo es. Ahí lo tratan mal, mi hija está así, la chica que está ahí. Es más feo de estar así, con tener casa así, porque están todos juntos casi. Entonces que tiran cualquier cosa, todo porquería. Así lo hacían yo un poco tiempo, estuve en la casa mía. Ganas de ir al sur no puedo ir porque allá hay mucho también, yo de Suiza hay de todo allá. Hay paramena, hay ñampulawen, no sé si lo conoces, sí. Todo eso. Ese remedio muy bueno, ese de ñampulawen, sí que bueno para cierta enfermedad, sirve para baño y para tomar.